con la clase que, digamos, dejamos el día de ayer abierto un punto que yo les comenté que íbamos a revisar el día de hoy, ¿no? Que son el tema de las rentas. Específicamente vamos a ver renta de cuarta y renta de quinta y ahora la vamos a dilucidar a lo largo de la clase el por qué. Sin embargo, para entender un poco qué son las rentas y cuáles son los tipos de renta, ¿ya? A mí siempre me gusta iniciar explicando desde la raíz. ¿Qué es lo que es una renta? Y cuáles son todos los tipos de renta que existen en nuestro país, que es el Perú. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a digamos, a este módulo, a eh, cuarta clase, me parece ya, el día que nos toque hacer la última clase. Yo estaré muy triste porque ya no los voy a, ya no los voy a ver, entre comillas, porque no los veo, pero espero podernos ver en otro curso y también que puedan tener total libertad y amplitud, confianza de poderme escribir y podamos conectar a través de las redes sociales, que en este caso es el LinkedIn que siempre les dejo al final, para que de tener alguna duda o quieren revisar algo más, puedan ir por ahí, conectar. Recuerden que el LinkedIn es una plataforma muy buena, si es que tienen oportunidad de publicar o de hacerse una marca personal en ese sentido, yo les doy la recomendación que puedan de repente entrar al mío y poder tener como que una referencia humildemente para que siempre puedan estar en contacto, ¿no? Porque el LinkedIn es una plataforma, una de las mejores a nivel mundial, en donde no solamente se publican, digamos, informaciones importantes acerca de sus sectores, ¿no? Sino también se publican muchas oportunidades tanto laborales como no laborales. A veces solamente necesitamos conocer a la persona correcta, conectar, hacer ese networking que nos puede llevar a de repente un paso mucho más interesante en nuestras carreras, ¿no? Entonces, yo realmente los invito a que se puedan dar una vuelta si es que todavía no conocen LinkedIn. Es una plataforma muy intuitiva, es una plataforma sencilla. Los invito también a que puedan publicar sobre su experiencia sincera, ¿no? En los cursos que tienen desde ITEC y que podamos conectar por ese medio, ya que es muy importante tener una marca personal reconocida. Eso sí se los digo con total honestidad y con todo el cariño que les he agarrado durante las clases que hemos tenido, ¿ya? Entonces, habiendo hecho ese preámbulo, vamos a empezar con la clase de hoy, que es sobre las rentas, ¿ya? Sobre las rentas. Yo no había encendido la cámara, no sé por qué, juraba que la había encendido, pero vamos a hablar hoy día un tema muy interesante que es sobre las rentas, ¿ya? Que son temas netamente, digamos, no tributarios, sino que comparten trazabilidad entre lo tributario y lo de derecho laboral. Básicamente por las rentas que vamos a revisar el día de hoy, que son dos, cuarta y quinta. Sin embargo, cuando hablamos de impuesto a la renta en el Perú, lo primero que debemos entender es que la ley no mira a la persona, sino al origen del dinero. ¿Ya? La misma persona puede recibir, digamos, ingresos muy distintos a lo largo del año y cada uno puede pertenecer a una categoría diferente. Por eso, antes de pensar en tasas, formularios, pagos a través de SUNAT, que es nuestra entidad recaudadora de tributos en el Perú, yo les invito a que se hagan también una pregunta para definir en todo caso las rentas. ¿De dónde viene este ingreso? ¿No? Y a partir de la respuesta que ustedes puedan hacerse en los casos que corresponda, se van a dar cuenta que la ley del impuesto a la renta clasifica los ingresos en 5 categorías. Nosotros vamos a revisar de forma muy superflua las 5 el día de hoy, ¿no? Pero vamos a entrar a detalle, por supuesto, dos que son muy importantes para el derecho laboral. En cuanto a la primera categoría, ya que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la renta de primera categoría aparece cuando una persona, digamos, obtiene ingresos por permitir que un bien suyo sea utilizado por otra persona. Razonablemente, en esos temas estamos hablando de un inmueble, ¿no? Aquí
no hay trabajo definitivamente, no hay prestación de servicios tampoco ni actividad empresarial, sino que el ingreso se genera simplemente porque el propietario pone a disposición un bien, que normalmente, generalmente es un bien inmueble. Si una persona alquila su departamento, alquila una cochera o un local comercial, el dinero que recibe no es producto de lo que hemos hablado durante 3 sesiones anteriores, ¿no? No es producto de su esfuerzo personal, ni mucho menos de una empresa, ¿no? Sino que es, digamos, capital inmobiliario que esta persona posee. Incluso no existe un contrato, o mejor dicho, si no existe un contrato escrito, o si el alquiler de repente se pactó de manera informal, el ingreso sigue siendo renta de primera categoría, no se desnaturaliza como los contratos a modalidad que hemos visto durante las clases anteriores, ¿no? Entonces la ley se enfoca en esta clase de renta, en el hecho económico y no en la forma. De hecho, un punto importante es que incluso en algunos casos, según la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que es el tribunal que ve temas de juzgado a través por supuesto, la SUNAT, no habla que incluso la cesión gratuita de un inmueble puede generar renta presunta. O sea, aunque no se cobre alquiler, la ley puede asumir que existe un beneficio económico, ¿no? Y la lógica es obviamente que el Estado grava el rendimiento de los bienes y no el trabajo en este punto. Ese es en cuanto a la primera categoría de las rentas, pero tenemos muchas más categorías. Y por ejemplo, una de las categorías que también vamos a revisar es la categoría de segunda, ¿no? Que es, digamos, la renta del capital financiero, ¿no? Perdóname que soy un poco ronca con la garganta, sino que estos 2 días han sido full para mí. He estado en full reuniones, capacitaciones, porque no sé si es a nivel internacional, pero al menos en el Perú, el 27 de febrero se celebra el Día contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Entonces, muchas compañías quieren aprovechar ese día para capacitar y yo les hago el reminder que se acerca y por supuesto eso es un tema regulatorio, ¿no? Entonces, si no cumples con la capacitación, no tienes que cumplirlo el 27 de febrero, pero si no cumples con la capacitación regulatoria anual que exige tanto para tus trabajadores como para tu comité y área de recursos humanos o el delegado, si es que no tienes comité, ahí sí te cae una multa, ¿no? Entonces todas las compañías, la mayoría, está efectuando coordinaciones, haciendo capacitaciones, y por eso que estoy un poco ronca, porque he estado hablando mucho durante estos días. Entonces, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que eso no afecte a la clase, por supuesto, porque a mí me encanta estar acá con ustedes, de verdad. Yo no sé si ustedes compartan el mismo gusto, pero a mí sí, particularmente me encantaría conocerlos, me encantaría verlos y sé que en algún momento vamos a tener la oportunidad de hacerlo, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de la segunda categoría, ya hablamos que aparecía cuando una persona, digamos, obtenía ingresos por permitir que un bien suyo sea utilizado por otra persona, que es generalmente el inmueble. Ese es, perdóneme, estábamos hablando de la primera categoría de las rentas. Pero ahora cuando hablemos de la segunda categoría, hablamos de que también proviene, digamos, del capital, pero ya no solamente del capital inmobiliario, sino del capital financiero o mobiliario. Aquí el ingreso, estamos en la segunda categoría, surge porque una persona invierte dinero o posee derechos que generan rendimientos, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, es el de los dividendos. Los dividendos los recibe un accionista por tener participación en una empresa, que es un tema ya de derecho netamente societario, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá si es que hay alguna pregunta, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Entonces, cuando hablamos de los temas de los dividendos en cuanto a los accionistas, esta persona no es que trabaje o preste algún servicio a la empresa, sino que simplemente obtiene ingresos por haber invertido su dinero en la misma, ¿no? Lo mismo ocurre cuando existe una venta de acciones, ¿no? A ciertos intereses o regalías que lo ganan, por supuesto, los actores o algún creador de propiedad intelectual. Entonces, en esta categoría, el ingreso no depende del esfuerzo personal,
sino de la propiedad de activos financieros, ¿no? Por eso, al igual que la primera categoría, se considera una renta pasiva, aunque con reglas distintas. Y la clave para identificar esta renta es preguntarse, oye, si el dinero llega porque el capital es invertido y genera ganancias por sí solo o por algún otro motivo que puede encajar dentro de las diferentes rentas que tenemos en el Perú, ¿no? Yo espero que el tema de las rentas realmente no les sea tan complejo y si tienen preguntas nuevamente, yo los invito a que hagan sus preguntas o a que puedan tal vez no solamente hacer preguntas, sino de repente colocar comentarios en el chat, alguna experiencia, algún ejemplo que ustedes tengan de la vida real o algo que de repente hayan tenido en el día a día y pueda surgir algún espacio de reflexión o de aprendizaje en ese sentido, porque yo les he dicho en la primera clase o en la segunda clase o tal vez en las dos que la riqueza del aprendizaje está en la conversación, ¿no? Yo cada vez, por ejemplo, que hablo con ustedes, ¿no? De alguna forma, siempre me llevo algo nuevo, siempre me llevo algo adicional de ustedes, de lo que colocan en el chat. Entonces, realmente ahí está la riqueza, ¿no? Que no solamente seamos meramente materia de escucha, sino que podamos tal vez contar algo y recuerden que ese es un espacio seguro, yo no los voy a juzgar, yo no voy a decir, no, eso está mal, estás equivocado, mejor no digas nada, no, para mí, a mí me encanta que puedan colocar cosas para tener variedad de información y por supuesto aprovechando el espacio también donde hay personas de otros países y es muy interesante aprender pues de otras riquezas en materia de derecho, ¿no? Entonces, nada, ahí está la invitación hecha. Y habiendo hablado de la segunda categoría, vamos a entrar ya un poquito más en la materia, que es la tercera categoría, que es la renta empresarial, ¿ya? La renta de tercera categoría es probablemente la más importante y a la vez más compleja del sistema tributario peruano, porque aquí hablamos ya de ingresos que se generan cuando existe una actividad empresarial, es decir, cuando hay una organización destinada a producir bienes o prestar servicios de manera habitual y con fines de lucro. No importa si quien realiza la actividad es una empresa formalmente constituida o una persona natural. Lo que importa es que exista una estructura, una continuidad, un riesgo y una lógica evidentemente de negocio, ¿no? Si una persona, por ejemplo, abre una tienda, presta servicios de manera permanente con personal a su cargo o de repente desarrolla una actividad económica organizada, está generando renta de tercera categoría. Entonces, en esta categoría, el Estado no grava solamente el ingreso, sino más que el ingreso, la utilidad. Es decir, la diferencia, ustedes lo deben saber mejor que yo, entre ingresos y gastos, ¿no? Por eso aparecen conceptos como costos, deducciones, contabilidad y probablemente fiscalización constante. Muchos conflictos con SUNAT surgen porque actividades que parecen independientes terminan siendo calificadas como empresariales. Entonces, cuando hay habitualidad y organización, la renta deja de ser personal y pasa a ser empresarial, ¿ya? Entonces, esas tres primeras rentas, ya como ustedes se han podido dar cuenta, no tienen nada que ver con lo que hemos hablado de las tres primeras clases. No tienen nada que ver con el esfuerzo que hace un trabajador, con la facultad que tiene un empleador y con la relación que estas partes deben mantener, por supuesto, dentro de la legalidad y todo lo que establece en cuanto a derechos y deberes por ambas partes. Sin embargo, en nuestro país existen dos tipos de categorías que están especificadas directamente a la fuerza laboral de nuestro país, tanto independiente como dependiente. Entiéndase independiente, por ejemplo, yo les había dicho en la primera clase que yo era independiente y dependiente, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? Por ahí el que se acuerda se va a ganar un certificado. Un certificado pagado por ITEC. No, mentira, después me van a cortar la cabeza por haber dicho eso. Pero van a entrar al sorteo que seguramente Félix ya les ha contado que van a hacer, me parece. No sé, siempre hacen sorteos, acá hay sorpresas. Entonces, yo les había contado en la primera clase que yo trabajaba para un lugar de forma dependiente, no he sacado los resaltadores para hacer el ejemplo más expreso,
Y que por otro lado, ¿no? Llane dependiente y por otro lado, que yo ejecutaba consultorías, que hacía asesorías, ¿no? Porque me gusta mi chamba, me gusta mi trabajo, chamba en Perú es trabajo, y por supuesto me gusta ayudar a las personas, ¿no? Porque también es el don de esta carrera, ayudar mucho a las personas, a veces sin esperar mucho cambio. Entonces, tenemos dos escenarios con una misma persona, ¿no? Yane, dependiente, está en planilla, trabaja para una compañía, y Yane, independiente. Ella pacta con sus clientes, ella entrega productos, entrega sus servicios a razón de un solo pago. No es que reciba una remuneración mensual, como la Yane dependiente. La Yane independiente pacta con sus clientes el precio y determina, de acuerdo a los plazos que establezca, la entrega de los productos y, por supuesto, luego viene el riquísimo pago, que es un pago por sus servicios, más no una remuneración o un salario, ¿no? Entonces, en estos dos escenarios, eh, se establecen lo que vamos a ver que es cuarta categoría y quinta categoría. Cuarta categoría, ya, acuérdense de la Yane independiente, ya, la Yane empoderada que tiene sus clientes, ya, y que no depende de ninguna planilla ni de ninguna persona, y de repente estar subordinada o esperar que le den órdenes. No, no, no. Nada de eso. Entonces, la renta de cuarta categoría, ya, buenas noches. Ana, me parece que por ahí colocó algo, me dijo esto. Ana Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás? La renta de cuarta categoría corresponde a los ingresos que una persona obtiene por prestar servicios de manera personal e independiente. ¿Qué significa, según lo que hemos hablado a lo largo de las clases, ser personal e independiente? A ver, pensemos. Cuando habíamos hablado del contrato, habíamos hablado de tres condiciones, tres elementos que configuraban un contrato laboral. Yo les voy a ayudar con uno, por si no se acuerdan. Hablábamos de la subordinación, ¿no? Que tiene que existir subordinación para que se configure, ¿no? Una relación laboral. Pero habían otras dos condiciones, dos elementos que configuraban a su vez un contrato laboral. A ver, vamos a ver por aquí en el chat si alguno se acuerda. No me decepcionen, no me hagan sentir mal, ¿ya? Yo sé que ustedes han estado atentos a la clase, la remuneración. Sí, puede ser, sí, estamos por ahí, claro, por supuesto. Habíamos hablado de prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Muy bien, Isaac, estás por muy buen camino. Tu estrellita virtual para ti. Mira, te voy a mandar por acá tu, tu, tu celebración a través del chat. Muy bien. Perfecto. Entonces, habíamos hablado que una persona era dependiente a razón de esas tres condiciones. Aquí en la renta de cuarta categoría es lo opuesto. Una persona presta servicios de manera personal, pero independiente, es decir, no está subordinado a un empleador, no tiene que esperar que le paguen un salario mensual. Aquí el ingreso nace directamente del trabajo de la persona, no del capital ni de una empresa. Y recuerden siempre el ejemplo de Yane, ¿no? Un abogado, por ejemplo, que emite recibos por honorarios. ¿A razón de qué? A razón de asesorías, de repente de atención de juicios, de juzgados, etcétera. Podemos también tener el ejemplo de un contador, ¿no? Un contador que presta asesorías, ¿no? O que gira contabilidad para diferentes tipos de empresas. O un diseñador gráfico, que también es muy visto que los diseñadores gráficos son freelance en algunos casos y tienen diferentes tipos de, por supuesto, trabajo, diferentes tipos de clientes y, por supuesto, que están dentro de la renta de cuarta categoría. Creo que por acá vi una pregunta. Porque siempre que hay una pregunta, a mí como que pic, me salta una cosita en la pantalla, pero no puedo ver su pregunta. Entonces tengo que ir a su chat para poder ver su pregunta. A ver, Laura me dice, locación de servicios y CAS es de cuarta categoría. La respuesta es que sí. ¿Ya? Tanto la locación de servicios como el CAS tributan como renta de cuarta, pero no son lo mismo laboralmente ni tributariamente. De hecho, si bien es cierto la locación de servicios es renta de cuarta, está enfocado, recuerden que lo hablamos, en un contrato civil, no es un contrato laboral.
¿no? Entonces, tributariamente, una locación de servicios que tiene que hacer, emitir recibos por honorario. Tributa como renta de cuarta categoría, sí, y si es que corresponde aplicar la retención, se tiene que aplicar la retención del 8%, que lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Entonces, el CAS también tributa como renta de cuarta categoría. Sin embargo, el CAS es un régimen especial del Estado, que está regulado por una norma legislativa, que es la 1057, si mal no estoy. No es un contrato ni civil ni privado. Ahí viene la gran diferencia. Es un contrato administrativo. Entonces, tributariamente, si bien es cierto, se considera renta de cuarta y se emite recibos por honorario, también hay en ambos casos, tanto en la locación como en el CAS, riesgo si es que no se aplica correctamente de desnaturalización. Ya es, y eso los hace bastante parecidos, pero la diferencia está en que, si bien es cierto, ambos son de cuarta, no son iguales. En lo laboral, CAS y locación, digamos, en lo laboral, entre comillas, son diferentes, aunque SUNAT los trate igual tributariamente, porque finalmente sí corresponden a renta de cuarta, porque ambos emiten recibo por honorarios. ¿Ok? Muy bien, entonces, habiendo quedado clarísimo con ese ejemplo que nos ha colocado, nos ha ayudado Laurita, que está colocando su pregunta en el chat, vamos a irnos a revisar la parte opuesta. Vamos a dejar de lado a la llana independiente, ¿ya? Y vamos a quedarnos con la llana dependiente. La llana dependiente, hoy día, por ejemplo, ¿no? Se levantó temprano, fue a hacer ejercicio, hagan ejercicio, es muy bueno, te mantiene de buen humor. Se levantó temprano, hizo ejercicio y luego se cambió y se fue a la oficina. Marcó su tarjeta, ¿no? Para sus temas de ingreso, para su marcación de horario y tuvo reuniones con su jefe, recibió algunas órdenes y por supuesto que atendió algunos requerimientos en específico. Cumplió un horario, sus 8 horas, pim, 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 ya se regresó a su casa a dictar la clase maravillosa para ITEC. ¿Qué pasa con la llana dependiente? Ya, la llana dependiente es muy feliz. Y también hay que decir que la llana dependiente está bajo renta por trabajo dependiente, que es la renta de quinta categoría. Ya, la renta de quinta categoría corresponde a los ingresos que una persona recibe por trabajar en relación de dependencia, cuando existe subordinación, cuando existe un horario, cuando hay órdenes y cuando hay pago de una remuneración. Ese pago de remuneración no tiene que ser siempre mensual, puede ser quincenal. Recuerdan que muchas compañías tienen diferentes modalidades de pago, ¿no? Algunos son quincenales, otros son mensuales, eso no tiene nada que ver con el tema de la renta o el tipo de remuneración que recibas o el nombre que le puedas poner. El pago es una remuneración porque estás bajo un trabajo dependiente. Y el ejemplo más claro es el trabajador que está en planilla, ¿no? Que recibe un sueldo mensual o quincenal, según corresponda, por acuerdo con el empleador. Entonces, en este caso, el trabajador no asume el riesgo empresarial totalmente, ni actúa de manera independiente, sino que es el empleador quien organiza la actividad y asume las contingencias. Entonces, en esta categoría, el impuesto se retiene directamente del sueldo y el trabajador no es que tenga que declarar independientemente sus ingresos, como vamos a ver que sí lo hace el trabajador, bueno, la persona que trabaja de forma independiente, ¿no? Y la renta de cuarta categoría, ya dejando de lado, por supuesto, el tema de todas las rentas para centrarnos en aquellas que sí nos corresponden por ser temas netamente alineadas al derecho laboral. Vamos a empezar con la renta de cuarta categoría, que ya la habíamos mencionado de forma muy, digamos, introductoria, pero vamos a empezar a entrar un poco más en materia. Me dicen por acá, a ver, dice, si bien es cierto, en la renta de quinta dependemos de la empresa, me realizaron un descuento y a otros que también están en quinta no hay descuento, es porque no hice la quinta retención. A ver, si eres de Perú, ya, en renta de quinta categoría no existe hacer o no hacer la retención. De hecho, la retención es obligatoria para el empleador y no necesariamente depende de ti. De hecho, o sea, tú no decides si te retienen o no, como sí lo hacen las personas en renta de cuarta, que justo lo vamos a ver ahora, ¿no? La empresa calcula y descuenta según tu proyección anual,
Así que si no te descontaron porque no hiciste la quinta, es una situación bastante, por no decir nula, probablemente, hablando en cuanto a probabilidades. Ahora, ¿por qué a ti sí te descontaron y a otros no? Las causas más comunes suelen ser ingresos distintos, por ejemplo, aunque todos estén en quinta, si tú ganas más o tienes bonos, horas extras, comisiones, superas antes la proyección anual afectada al impuesto de la renta. Entonces el impuesto se calcula por persona y no en bloque. Otra situación puede ser que a ti te pagaron un bono ingreso variable antes, a otros no, y la empresa retiene cuando el sistema proyecta que superarás el tramo inafecto. Algunas otras situaciones que pueden suceder pueden ser ya deducciones aplicadas, no deducciones adicionales, que evidentemente tu empleador te tiene que decir, te tiene que avisar, no te pueden descontar de forma arbitraria. Y lo que yo te recomendaría, si es que no sabes por qué te están pagando menos y te están descontando tal vez un poco más que a otros, es que veas tus boletas, ¿no? O que le preguntes a recursos humanos, porque es totalmente válido. La empresa no puede dejar de retener arbitrariamente. Si corresponde retenerte, está obligada, y si no te corresponde, tampoco puede hacerlo, ¿no? Entonces, puedes preguntarle a recursos humanos, oye, ¿podrías indicarme la proyección de renta de quinta categoría que están considerando para mi caso? O si es que no te han compartido tus boletas, que ya es un tema también ahí de una red flag, como dicen, eh, evidenciar, ¿no? En tu boleta cuáles son los descuentos aplicables a tu caso y si no entiendes alguno, preguntar, ¿no? O traerlo acá a la clase y lo revisamos, o me puedes preguntar a la interna y también lo podemos ver con gusto. Entonces, yo te recomiendo eso, ¿no? Porque sí es un poco raro que a ti te descuenten, ¿no? Y a otros no. O sea, entendería que hay bandas salariales en tu caso, hay políticas salariales, hay de repente hasta políticas de bonos o algo por el estilo, entonces sí deberías saber por qué te están descontando o por qué te están pagando lo que te están pagando, ¿no? Que puede ser un tema netamente que puede aparecer en tu boleta, como digo, o que ya tienes que preguntar al área de gestión laboral o recursos humanos el por qué, ¿no? Pero yo te recomiendo que preguntes, o sea, no pasa absolutamente nada. Y si hay algo por ahí, si es que eres de Perú, siempre existe una FIL, ¿ya? Así que es muy importante también saber eso. Hablamos de la renta de cuarta, ¿no? Y me gustaría saber por acá si es que alguno trabaja actualmente de manera independiente o conoce a alguien que alguna vez ha emitido recibo por honorarios. O si ustedes alguna vez también han emitido recibos por honorarios. Ya pueden decirme que sí en el chat. Es válido también que no conozcan a nadie, que ustedes nunca hayan trabajado de forma independiente. Yo particularmente trabajo de forma independiente hace aproximadamente 4 años, ya desde que le descubrí el gusto digamos, a los temas corporativos, de temas asesorías. Entonces sí se podría decir que trabajo independiente de forma bastante recurrente, ¿ya? Poniéndome como ejemplo en primera persona y dejando ustedes ahí que coloquen en el chat si es que alguno alguna vez ha trabajado de forma independiente o trabaja actualmente de forma independiente. Esas personas que trabajan de forma independiente ya están generando renta de cuarta categoría, ¿no? Nosotros ya hemos hablado de lo que significa renta de cuarta categoría, les queda claro, y también los ejemplos. Y por supuesto que ustedes pueden ver que también son rentas de cuarta categoría, aquellas obtenidas por el desempeño individual. O sea, si eres trabajador independiente y emites recibos, también vale decir que estás obligado a declarar y pagar el impuesto a la renta de cuarta categoría ante SUNAT. Solo si tus ingresos superan un monto anual determinado, ¿no? Que es algo muy importante que también vamos a revisar, que aproximadamente son 7 UITs. Siempre el tema de las rentas o los temas tributarios están siempre relacionados a la UIT, por no decir en todos los casos. Entonces, si la UIT sube, también los pagos van a subir, lamentablemente. Ya la UIT para el 2025 ya ha subido, me parece que está 5.350, me parece, si mal no estoy, ya, entonces deberíamos también saber eso porque sí es importante conocer cuánto vale la UIT. No sé si está 5.350 o 5.550, estoy en duda. Creo que 5.350 estaba el año pasado y este año está 5.500, me parece, ¿no? Evelyn me dice asesorías como cuál es instructora, no sé a qué te refieres, Evelyn, ¿te refieres a las asesorías que yo dicto?
A ver si me haces el disclaimer ahí para entender. Y Cristina dice 5.500 está la UIT este año. Excelente, Cristina. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta la referencia de lo que vale la UIT, siempre va a ser materia digamos, disposición que ustedes puedan conocer ese dato todos los años. La UIT sube todos los años. Entonces, sí es importante que lo tengan súper mapeado, no como yo, ¿ya? Ahora, algunas ventajas y facilidades de manera rápida de lo que significa formalizarse y emitir recibos por honorarios, ¿ya? Que son prácticamente ventajas y facilidades que yo he descubierto a lo largo del tiempo, a lo largo de los años en los cuales yo he tenido la oportunidad de ser independiente, como ya lo había mencionado. Por aquí Laura me dice, este mes recién voy a emitir recibo. Y tu primer recibo va a salir no sé qué, 01, a 001 va a aparecer. Me da mucho gusto. Espero que esta clase te pueda hacer, Laura, de mucha utilidad. Evelyn me dice, las asesorías que usted brinda son respecto, las asesorías normalmente son temas laborales, temas de procesos, litigios, porque veo litigios muchísimo, pero en su mayoría son temas de asesorías, consultorías, capacitaciones como clases como esta, ¿no? Y de repente también asesorías en temas civiles, laborales, corporativos, o sea, es una materia muy amplia la que yo veo, entonces tiene muchos puntos en donde de repente abordar, ¿no? Y siempre trato de mantenerme actualizada y por eso les hablaba mucho del LinkedIn, entonces sí trato de bastante mantener eso y realmente se los recomiendo muchísimo. Espero que puedan darse una vueltita por la página para que puedan verla y conectar. ¿No? Entonces, rápidamente, ventajas y facilidades. ¿Qué, digamos, tan importante es mantenerse formal en el Perú y, por supuesto, hacer correctamente las cosas en temas tributarios, ¿no? Ustedes pueden ver acá, mejora tu condición de sujeto a crédito, te permite ser identificado por tus potenciales clientes, porque yo, desde mi punto de vista y de acuerdo a la experiencia que tengo, estar inscrito debidamente y emitir recibos por honorarios da confianza a clientes que probablemente sean tus clientes potenciales, pero a un mayor nivel, ¿no? Las empresas prefieren contratar servicios formales porque no es porque sean malos, sino porque pueden sustentar el gasto. Entonces, tú no solamente cumples, se podría decir, con el Estado, sino que también te vuelves más competitivo frente a otros profesionales que aún no han llegado a este punto de formalidad. Entonces, por eso es que se los menciono como un punto fuerte en el cual yo sí me di cuenta personalmente que era importante, ¿no? Procedimiento de tu tributaria y temas, por supuesto, de operaciones por internet vía SUNAT para gestionarlo todo de forma electrónica, ¿no? Porque ahora todo se hace de forma electrónica, no necesitas ir a SUNAT para hacer algún trámite, a no ser que sea meramente necesario, ¿no? Pero si no lo es, lo puedes hacer vía virtual. Hasta aquí ya sabemos que la renta de cuarta categoría corresponde a las personas que trabajan de manera independiente. ¿Qué significa eso exactamente? Este punto suele generar muchas dudas entre quienes recién empiezan a emitir recibos por honorarios. Justo ahí, como nuestra compañera Laura, que recién este mes va a emitir, ¿no? La renta de cuarta, ya, digamos, y ustedes ya saben que es el ingreso personal que obtiene una persona por realizar un trabajo o prestar un servicio de manera individual o independiente. Esta persona no va a tener nunca un jefe directo, nunca va a cumplir un horario, entre otras. Por eso se dice que la renta proviene del ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio, como vimos. Ahora, estos ingresos ya se dividen en dos grandes grupos. Uno, que es el trabajo individual, cuando una persona realiza un trabajo personal y cobra por sus servicios profesionales o técnicos. Y otro, que es el desempeño de funciones, cuando alguien cumple una función por encargo o representación, como ser director de una empresa, ser de repente mandatario, gestor de negocios, regidor, albacea. En estos casos, si bien es cierto, no es subordinación laboral,
sí existe una responsabilidad profesional que va a generar ingresos independientes. De hecho, los trabajadores del Estado que laboran bajo contrato CAS, como ya habíamos visto, también generan renta de cuarta categoría, porque muchas veces se suele asociar con quinta erróneamente, porque el CAS, digamos, se dice, ¿no?, que debería ser un vínculo de dependencia directa, pero no lo es. Es una prestación de servicios, por eso que está dentro de la cuarta categoría. Entonces, la diferencia entre cuarta y quinta es la forma de la relación. Recuerden muy bien, fácilmente, si existe subordinación, es quinta categoría. Si hay independencia, es cuarta categoría, ¿no? Esto ya lo hemos visto, quienes están afectos, quienes están obligados o afectos a pagar este impuesto. De acuerdo a la SUNAT, deben pagar impuesto de renta de cuarta categoría todas las personas que reciben ingresos por trabajo individual o independiente, es decir, sin relación de dependencia. Esto incluye a quienes desarrollan nuevamente una profesión, arte, ciencia, oficio, como muchos ejemplos que podemos tener en la sala. Abogados, arquitectos, psicólogos, técnicos, artistas, entre otros, ¿ya? Eso es muy importante también que ustedes puedan conocerlo. Ahora, ya sabemos quiénes están afectos a la renta de cuarta categoría, pero vamos a ver qué impuesto pagan las personas que trabajan de forma independiente, porque no todo es felicidad. Cuando tú emites un recibo por honorarios, una parte de ese ingreso, de acuerdo a lo que dice la norma, claro que tiene una excepción, que ahora la vamos a ver, debe ir al Estado, una parte. ¿Ya? Ese pago se llama obviamente impuesto a la renta de cuarta categoría y este impuesto tiene una tasa vigente del 8% y se aplica sobre el monto total que cobras por tus servicios. Me explico. Por ejemplo, eso significa que de cada 100 soles que ganas, 8 soles se destinan al impuesto. Este pago puedes realizarlo la empresa que te contrata directamente a través de una retención o tú misma, si es que no te ha retenido, haciendo el depósito directamente en SUNAT, ¿no? Si emites un recibo, por ejemplo, de 1,000 soles, el impuesto sería 80. La empresa puede descontarlo y puede pagar a SUNAT o puedes hacerlo tú mismo. Ahora, hay un disclaimer muy importante que es justamente el tema de las excepciones. Si tus ingresos no superan, me parece que aproximadamente, no sé si estará para este año igual, pero me parece que aproximadamente 45,000 y 47,000 soles al año, puedes pedir en SUNAT la suspensión de retención del 8% para que te paguen el monto completo sin descuento. Y es súper fácil hacerlo, lo puedes hacer desde SUNAT, ¿no? Si nos alcanza el tiempo, lo hacemos al final. Pero lo que haces es ingresar a la página de SUNAT, colocas en buscar suspensión de retención de 8%, registras, ¿no? Lo que probablemente ganes, y por acá voy a proyectar una retención que es la mía, la que hice este año, y solamente tienes que hacerlo una sola vez. No tienes que hacerlo todos los meses, porque se supone que estás proyectando el anual, y de lo que proyectes el anual no tienes que pasar el monto que se establezca cada año para la suspensión de este impuesto y la retención, ¿no? Entonces, esa es la excepción en la cual te ayuda, que por supuesto si es que sabes que no vas a girar muchos recibos por honorarios, que no va a ser tan consecutivo, puedes hacer esa suspensión y por supuesto que ganas el íntegro de lo que también puedes de repente tener como servicios, ¿no? De hecho, yo hice la retención no hace mucho, hace poco, y es esta de aquí, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Esta de aquí es mi suspensión de cuarta categoría, que es el formulario 1609. Ustedes pueden ver que yo aquí he colocado el día 27 de enero, lo hice un poquito tarde, esto debía hacerlo el 1 de enero, porque ¿qué pasaba si yo metía algún servicio el 15 de enero? Estaba frita pescadita, porque tenía que pagar mi 8%. Entonces lo hice el 27 de enero, ¿no? Y eso se aprueba de forma automática, O sea, no tienes que hacer nada más que llenar los datos que te pide SUNAT, que solamente es cuánto estimas ganar en el año, que tiene que ser, por supuesto,
menos de lo que hablan en cuanto al aproximado anual, y eso se prueba de forma automática, y este es el PDF que tú tienes que descargar, porque cada vez que tú invitas un servicio, la empresa te va a preguntar si es que estás con la suspensión del 8%, y si no, te va a retener para pagar la SUNAT, o en su defecto tú tienes que pagar. Entonces es muy importante saber eso para poder hacer la retención. Ahora, la suspensión de retenciones, recuerden que es un permiso que la SUNAT te da para que no te descuenten el 8% cuando emites recibos por honorarios. Entonces, si tú sabes que no vas a girar nuevamente muchos recibos por honorarios en el año, que no vas a ganar, se puede decir, mucho dinero por ese lado, puedes pedirle a la SUNAT, a través de lo que les he enseñado, que no te retengan ese impuesto, ¿no? Entonces, es muy importante saberlo también para poder tener en cuenta el tema de las suspensiones y las retenciones. Muy bien. Ahora, en el tema de la declaración y el pago mensual, creo que por acá cuando abrí el chat vi una pregunta. Me dice Emma, ¿los colegios particulares en cuál categoría están? A ver, depende de cómo esté constituido el colegio particular, ¿ya? Porque de hecho no todos están en la misma categoría. De hecho, nosotros hoy iríamos a ver cuarta y quinta categoría, que solamente tiene que ver con el tema laboral. Sin embargo, normalmente los colegios particulares, categorías posibles que te puedo decir, podría ser de repente una persona, entiendo que es una persona jurídica con fines de lucro, y normalmente la mayoría de colegios particulares son sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas o EIRLs. Entonces, tributariamente, si es que es alguno de esos ejemplos, el colegio tributa en renta de tercera categoría, que es una renta de empresa, ¿no? El colegio tributa de esa forma, pero recuerda que no solamente tributa el colegio, sino también tributan los trabajadores, si es que tienes docentes o personal administrativo. Y va a depender nuevamente, es como una cascadita, y va a depender nuevamente si es que estas personas, estos docentes, personal administrativo, entre otros, estén en planilla, que si están en planilla sería renta de quinta, o si son locadores de servicio o emiten recibos por honorarios, que sería cuarta categoría, que es el caso más común. Entonces, más o menos dependiendo de lo que pueda hacer, podría de repente darte alguna categoría en particular, ¿no? Normalmente los colegios particulares están en tercera categoría, y la categoría de las personas contratadas o bien están en quinta o bien emiten cuarta, porque son locadores o nuevamente personas que emiten recibos por honorarios. Entonces, más o menos esa es la figura que te puedo dar de forma general, porque no sabría decirte qué tipo de empresa es de forma societaria, ¿no? O sea, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, que es lo que nos rige cuando constituimos una empresa. Entonces, eso más que todo, ¿ya? Ok. Ahora, ya hemos visto que el trabajador independiente paga un 8% de impuesto por renta de cuarta categoría, pero ¿qué pasa si nadie me retuvo ese impuesto, Yana? Me lo agarro, no me pasa nada. No, en ese caso, tú mismo debes pagar a la SUNAT, ya lo siento, así funciona. Como contribuyente de renta de cuarta, estás obligado a presentar tu declaración mensual cuando no te hayan hecho retenciones del 8% o has ganado más del monto permitido por la SUNAT. Entonces, para hacerlo es algo muy simple, tienes que entrar nuevamente a tu clave Sol, ¿no? Y llenas el formulario virtual que está aquí. Una vez que lo llenas en su versión descargable, declaras cuánto ganaste en el mes y calculas el impuesto correspondiente, que es lo que tienes que pagar, ¿no? Eso se paga a través del Banco de la Nación, o me parece que también puedes pagarlo a través de Págalo.p, que es una página donde se hacen pagos de todas las entidades públicas, ¿no? Entonces eso también es importante. Si nadie te retiene el 8%, no es que no vas a pagar, no, mucho cuidado con eso. Tú mismo debes declarar y pagar ese impuesto mensualmente usando el formulario, o en su defecto en el anual, usando el formulario que se descarga en SUNAT virtual, ¿no? Eso te va a ayudar muchísimo. Muy bien, ahora, tenemos el ejemplo, ¿ya? De Juan Donaire. Juan Donaire es un contador que trabaja de forma independiente. Juan emite, recuerden, solamente estamos viendo recibos por honorario, por lo tanto, Juancito emite recibos por honorarios para la empresa El Cisne SAC. Recuerden, habíamos hablado de los tipos de empresas en el Perú, y esta es una sociedad anónima cerrada, ¿ok?
No es una clase societaria, pero es importante que sepamos también esto. Entonces, Juan es contador de profesión, emite recibos por honorarios a la empresa El Cisne SAC, que pertenece, recuerden que hablábamos muchísimo del régimen general en clases anteriores, y es agente de retención por la suma de 5.000 soles. Juan está haciendo un trabajo y emite un recibo por honorario por la suma de 5.000 soles, que es un servicio que le está brindando. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Identificar el monto total. El monto total que Juan va a cobrar, ¿no? Inicialmente es de 5.000 soles por sus servicios. Sin embargo, como la empresa pertenece al régimen general, actúa como agente de retención. Y eso quiere decir que debe retener el 8% de ese monto para entregarlo a SUNAT. Entonces, para saber cuánto le van a retener, calcula el 8% de 5.000. 5.000 por 8%, ¿no? Son 400 soles. Entonces, eso significa que la empresa le retiene 400 soles y le paga lo restante. Y esto directamente se lo paga a SUNAT, en nombre de Juan, por supuesto. Entonces, ¿qué aprendemos de este ejemplo? Que el 8% no es un descuento del cliente, sino que es un adelanto del impuesto. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Ya? Yo, claro, yo tengo suspensión, pero si no tuviera suspensión, ¿qué haría yo en ese sentido? Sumo esto al monto final de la asesoría, de forma razonable, por supuesto, ¿no? No le vas a cobrar 6.000 para pagar, pues, 400 soles y agarrarte lo demás, ¿no? De forma razonable, incluye ya el monto a retener dentro de este monto de pago, para que tus servicios no se vean acortados. Entonces, cada vez que emites un recibo por honorarios, el 8% que te retienen es un adelanto de tu impuesto a la renta. Y es súper sencillo, como ustedes pueden ver. Ahora, la renta de quinta categoría. Nosotros hemos hablado que la renta de cuarta categoría es para las personas independientes. Entonces, la renta de quinta categoría, ¿para quién será? ¿Quiénes están afectos de renta de quinta categoría? A ver si han estado atentos al inicio de la clase. Porque al inicio de la clase yo he mencionado todas las categorías. ¿Quién paga renta de quinta categoría? ¿Quién creen que paga renta de quinta categoría? No tengan miedo, todas las respuestas son válidas. ¿Quién paga renta de quinta categoría? Los trabajadores que son independientes, los trabajadores que son dependientes. Ok, Gaby, el empleador, es un excelente punto, perfecto, lo vamos a ver. Gaby me dice los dependientes, las personas dependientes, los trabajadores dependientes. Muy bien, perfecto. En ese sentido, estamos hablando de personas, ¿no? De personas que tienen una subordinación, que tienen, ¿qué más? Que tienen una subordinación, que tienen un horario, que reciben órdenes, que tienen que prestar sus servicios de forma personal, que reciben un sueldo todos los meses, entre otros, ¿no? Muchas situaciones que son materia de discusión en esta clase que nosotros hemos venido hablando desde la primera. Entonces, la renta de quinta categoría corresponde a los ingresos que recibe una persona por trabajar en relación de dependencia, cuando tiene un empleador y otras cosas que ya hemos visto. El impuesto de esta renta, ¿ya? No lo paga directamente el trabajador, sino la empresa lo descuenta y lo deposita a SUNAT cada mes. De hecho, al final de año, ese impuesto se calcula de forma anual, tomando en cuenta todo lo que el trabajador ganó durante ese año. La renta de quinta categoría es la que se genera cuando una persona trabaja para una empresa o institución, es decir, cuando está en planilla. Y aquí hay una relación de dependencia, porque el empleador fija condiciones que nosotros ya hemos visto. Ahora, en esta categoría es importante decir que no todo se considera dentro de la mencionada, ¿no? En esta categoría se considera todo lo que la persona recibe como pago por su trabajo, sí, entiéndase sueldos, gratificaciones, asignaciones, comisiones, etcétera.
Eso lo descuenta directamente el empleador y lo paga a SUNAT sin ningún trámite adicional. Ahora, ingresos que no pagan impuestos, que también son muy relevantes mencionar, que son las que están aquí. No todo lo que recibe el trabajador está afecto. Por ejemplo, la compensación de tiempo de servicios no está afecta. Las indemnizaciones por despido tampoco. Los subsidios por maternidad, lactancia, paternidad, descanso médico, entre otros, tampoco pagan impuesto a la renta. Entonces, si trabajas en planilla, generas renta de quinta categoría. Tu empleador se encarga de retener y pagar el impuesto y tú recibes el sueldo ya con los beneficios aplicados. La renta de quinta categoría, es importante también recordar que es pagada directamente por el empleador que descuenta cada mes una parte del salario y le entrega directamente a SUNAT. Ahora, Pedro, por ejemplo, recibe, o mejor dicho, emite recibos por honorarios. Ustedes me dirán si es renta de cuarta o renta de quinta, ¿no? Si emite recibos por honorarios, ¿será renta de cuarta o renta de quinta? Pueden ponerme un 4 ahí, pueden ponerme un 5, pueden escribir la palabra completa. Isaac me dice de cuarta. Muy bien. Si Lucía trabaja en planilla y recibe su boleta de pago, ¿es renta de cuarta o renta de quinta? Quinta. Muy bien, perfecto. Quinta categoría. Recuerden muy bien, si Lucía trabaja en planilla y recibe su boleta de pago, es renta de quinta. Si Carlos es médico independiente y atiende por su cuenta, es cuarta. Si Yanela es trabajadora de la empresa X, es renta de quinta. La renta de quinta le corresponde a todos los trabajadores en planillas. Es algo muy importante de saber. ¿Ya? Y eso también es importante de recordar. Todo colaborador que trabaje en una empresa del sector privado, sector público y cuyos ingresos hayan superado también las 7 UITs, no recuerdan que las 7 UIT está a 5.500, por lo tanto este modo tiene que ajustarse, se le deberá retener el impuesto de quinta categoría, ¿no? Que es algo muy importante también de conocer. La renta de quinta categoría no solo se aplica al sueldo mensual que recibe un trabajador en planilla, sino también a otros ingresos que provienen de su trabajo dependiente. Por ejemplo, los sueldos, las gratificaciones, los bonos, comisiones, retribuciones de socios o titulares y, por supuesto, las participaciones en utilidades. Entonces, todos estos montos forman parte de la renta de quinta categoría y están sujetos al impuesto de renta, el cual la empresa descuenta automáticamente y paga directamente a la SUNAT, ¿no? Es importantísimo saber ese detalle tan relevante. ¿Y a partir de qué monto se efectúa la retención de quinta categoría? Pues por supuesto a partir de los montos que ustedes pueden ver en la pantalla. Se aplica cuando el trabajador gana 1.800 o más al mes y este monto puede variar ligeramente según el sueldo total y los descuentos permitidos por la ley. Entonces el empleador es quien está obligado nuevamente a retener el impuesto, es decir, descuenta automáticamente una parte del sueldo del trabajador y la paga a la SUNAT, ¿no? Si una persona gana 2.000 soles mensuales, el empleador calcula la retención según su ingreso total anual y realiza el descuento correspondiente. ¿Ok? Entonces, habiendo visto eso, ya, vamos a ver este rápido ejemplo, rapidísimo ejemplo. Y lo que quiero que hagan ahora es que lean el ejemplo. Yo les voy a dar 5 minutitos hasta las 9:05 aproximadamente, 9:07, para que lean, y aquí tienen todos los pasos igual, pero quiero que lo lean, quiero que lo analices y me des sus comentarios al respecto en el chat. 9:07 yo voy a regresar y espero encontrar comentarios en el chat para poder conversar un poquito acerca de este ejemplo.
vamos a empezar con el ejemplo, ¿ya? Y veo por ahí que han dejado una preguntita y creo que están un poco distraídos porque me han colocado no se escucha cuando yo les di las indicaciones para que puedan leer el ejemplo. Pero bueno, vamos a empezar con la visualización y un poco saber qué cosa es lo que nos quiere decir este ejemplo, qué es lo que queremos entender acerca de este ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a hacer el cálculo completo del impuesto a la renta de quinta categoría. Denme un segundo, porque al parecer la red está fallando un poco y se está apagando y prendiendo la cámara, entonces mejor vamos a mantenerla apagada por un momento. A ver, en este caso, ya, primero quiero que recordemos que quinta categoría es la renta que proviene del trabajo dependiente, es decir, de un vínculo laboral donde existe una subordinación, hay un jefe, hay un horario, hay órdenes, y el pago se llama remuneración, que es todo lo que hemos visto a lo largo de las clases. La quinta categoría, usualmente, ya, digamos, se calcula por el empleador, no usualmente, siempre se calcula por el empleador y se paga por este mismo ahora. ¿Cuál es el dato inicial del caso? El dato inicial del caso es que, por ejemplo, hay un trabajador que su nombre es Carlos y su ingreso anual bruto es 85,000 soles. Aquí necesito que entiendan bien dos situaciones bastante, digamos, no difíciles, pero que probablemente los confundan un poco. Primero, cuando dice ingreso anual bruto, significa todo lo que el trabajador ha ganado en el año por su trabajo dependiente. No es solamente el sueldo mensual, sino también conceptos como gratificaciones y otros ingresos afectos que formen parte de su renta de trabajo. Entonces, se le dice que es bruto porque todavía no se ha descontado nada, ¿no? Ni se ha deducido, ni se ha, digamos, incluido algo adicional. Segundo, en quinta categoría, el cálculo que hacemos aquí siempre va a ser anual, aunque en realidad al trabajador le descuentan mes a mes, el impuesto se determina mirando siempre el año completo y luego se prorratea o ajustan las retenciones. Entonces, nuestro punto de partida es lo que dice ahí, ¿no? Renta bruta anual 85,000 soles. ¿Por qué se le restan 7 UITs? Es la gran pregunta. Nosotros hemos hablado que la ley permite una deducción fija para rentas de trabajo de quinta categoría y estas se deducen en un 7 UIT, ¿no? Y esta deducción funciona como un mínimo no imponible, es decir, es la base digamos, o una parte del ingreso que se considera necesariamente y por eso no se grava. Entonces, antes de aplicar tasas, la ley siempre dice, oye, primero réstale esas 7 UIT. De aquí viene lo más importante, que la UIT cambia. Yo les he mencionado que para el año pasado teníamos un monto de la UIT y para este año 2026, como nuestra compañera nos ayudó, la UIT vale 5,550, ¿no? Entonces, calculamos cuánto valen 7 UIT en 2026, ahí ustedes pueden ver el cálculo, y ahora aplicamos la deducción al ingreso bruto anual, que son los 85,000 soles menos 38,850, que nos dan un monto aproximado de 46,150. Este resultado ya no es renta bruta, porque es el resultado de, digamos, es la base sobre la que sí vamos a pagar un impuesto, que se llama renta neta imponible. Estos 46,150 son renta neta imponible. ¿Por qué neta? Porque ya no descontamos la deducción legal. ¿Y por qué imponible? Porque esta es la parte sobre la que sí se aplican tasas, ¿no? Entonces, ¿qué significa en el cuadrito que ustedes pueden ver ahí? Tasas progresivas acumulativas. Y aquí viene normalmente lo que más confunde. En quinta categoría no se aplica una sola tasa a todo, se aplica por tramos, como una escalerita, ¿ya? Progresivo significa que a medida que aumenta el ingreso, suben las tasas. Ojo, suben por tramos, no sobre todo el monto. Acumulativo significa que se calcula tramo por tramo y luego se suma el impuesto de cada tramo. Entonces, en este ejemplo, como la renta neta imponible de Carlos, que recuerden aquí 46,150,
digamos, puede ser no tan alta, ¿no? Entre comillas, solo entra en los primeros tramos, ¿no? Entonces, primero identificamos el límite del tramo, que el primer tramo graba hasta 5 ITs con tasa 8%, y como estamos en el 2026, calculamos 5 ITs, que son 5 por 5.550, 27.750, entonces la renta neta imponible de Carlos, los primeros 27.750 se graban con el 8%, ¿no? Eh, Calculamos el impuesto del primer tramo, que nos da 2.220, y esto no significa que Carlos paga 8% de todo, sino que significa que solo esta primera parte de su renta paga 8%, ¿no? Entonces ahora preguntamos cuánto queda de la renta neta imponible después del primer tramo, ¿no? Lo que está quedando, por supuesto, es si vemos la renta neta imponible, 46.150 menos el primer tramo, que son 27.750, el exceso son 18.400 soles, ¿no? Entonces ese exceso entra en el siguiente tramo, donde la tasa es 14%. Calculamos, y obviamente, como el impuesto es progresivo y acumulativo, el total de impuesto anual será 4.796. ¿Cómo se paga esto en la práctica? Lo más realista es que ustedes, como trabajadores, no van a ir a pagar esto, como lo hemos visto, ¿no? Carlos no va a ir a pagar 4.796 en un solo pago como si fuera una multa. En quinta categoría, normalmente el empleador funciona como agente de retención. Entonces, el impuesto anual se estima, se proyecta y se divide para hacer retenciones mensuales aproximadas. Si durante el año cambia el sueldo, hay bonos, hay gratificaciones extraordinarias, se recalcula, ¿no? Y al final del año o en los últimos meses suele haber alguna regularización. Entonces, a veces ven que en algunos meses les descuentan más o les descuentan menos, es porque de repente también se está ajustando la proyección anual, ¿no? Entonces, recuerden que ustedes van a tener esta diapositiva, no se preocupen, van a poder hacer las preguntas, cálculos que ustedes necesiten aún después de esta clase, y para que nunca se pierdan, recuerden siempre la fórmula mental completa. Parto del ingreso anual bruto, todo lo que ha ganado el trabajador en el año. Le resto 7 UITs porque esa parte no paga impuestos. Lo que queda es mi renta neta imponible. No, a esa renta neta imponible le aplico las tasas por tramos que hemos visto en los cuadros, y así sucesivamente hasta llegar a sumar los impuestos de cada tramo y obtener el impuesto anual. En la práctica, ese impuesto se paga por retenciones mensuales que hace el empleador. No es que el trabajador tenga que pagar todo de golpe sin ningún tipo de consideración o como alguna multa, ¿no? Como les mencionaba. Entonces eso es importante también que lo tengan muy en cuenta. Denme un segundo para ver qué tal va el internet. A ver si ya nos puede ayudar la cámara para prenderla. Ya, yo creo que sí, ya está mejor. A ver, entonces, y quería aprenderla para ya hacer la conclusión. No, para cerrar la clase, quiero que se queden con una idea muy clara. El impuesto a la renta no es solamente un cálculo, sino que es una herramienta de control y fiscalización del Estado. Hoy hemos visto que el impuesto no depende únicamente de cuánto se gana, sino de cómo se genera el ingreso. Y esa distinción no es teórica, es la base sobre la cual SUNAT y SUNAFIL fiscalizan. Muchas veces SUNAT revisa si el ingreso está correctamente declarado y si el impuesto fue bien calculado. SUNAFIL, por su lado, revisa si la forma de contratación coincide con la realidad laboral. Por eso es que ambas entidades cruzan información siempre y los errores evidentemente van a salir a la luz, ¿no? Entonces, la relación laboral pesa más que el nombre del contrato, lo hemos visto. Pueden llamarlo servicios, pueden llamarlo locación, consultoría, pero si hay subordinación, horario y órdenes para SUNAT y SUNAFIL, estamos ante quinta categoría de relación laboral. Entonces,
Entender bien la diferencia entre cuarta y quinta categoría es una forma de prevención legal. ¿Prevención de qué? De multas, de fiscalizaciones, de tal vez conflictos al futuro que pueden convertirse en litigios, que pueden evitarse tal vez con una correcta lectura de la realidad, ¿no? Por eso es que hablamos mucho de lo que nos habla realmente la realidad, que hablamos del principio de privacidad de la realidad, que es uno de los más usados por es una fila también por los juzgados. Entonces es importante que ustedes lo puedan tener súper, súper mapeado, súper en cuenta, porque no estamos aprendiendo solamente números, estamos aprendiendo criterios en estas clases. Y eso es lo que marca la diferencia entre cumplir y corregir a tiempo y tener una correcta prevención para enfrentar una fiscalización. Entonces, antes de cerrar por aquí, creo que tenía una pregunta y me dicen por acá. En caso el trabajador tuviera boletas de venta a su nombre por gastos que pueden ser deducibles al momento de pagar el impuesto, ¿en qué momento se deduce o se declara? Aquí hay dos escenarios distintos que suelen mezclarse. ¿Ya? Si el trabajador es renta de quinta categoría, o sea, está en planilla, no se deduce por ningún motivo lo que mencionan mes a mes. Ya los gastos deducibles no se entregan al empleador ni reducen la retención mensual. Entonces, cuando se usan esas boletas, digamos, o la pregunta, ¿cuándo se usan esas boletas? En la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Ahí el trabajador declara su renta anual de quinta, aplica las deducciones adicionales permitidas por SUNAFIL y SUNAT calcula si pagó de más, le devuelve el dinero, y si pagó de menos, regulariza, ¿no? Entonces, sí es importante saber eso porque algunas preguntas que también hacen muy consecutivamente, ¿qué gastos pueden deducirse? SUNAT permite deducir hasta 3 UIT adicionales sobre las 7 UIT sin efecto, siempre que los gastos estén a nombre del trabajador y con comprobante válido. Ejemplos comunes, alquileres, horarios profesionales, aportes de salud, entre otros. No cualquier boleto sirve tampoco, debe estar dentro de los conceptos permitidos por SUNAT. Ya, bueno, nada, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Por acá dejaron algo más. Yolanda nos escucha, ¿no? Seguramente fue cuando les dejé el ejemplo que ahí se me pusieron ahí un poco nerviosos con el ejemplo. Así que nada, yo espero que realmente les haya gustado la clase, que les haya quedado claro. He tratado de hacerla lo más sencilla posible, ¿ya? Porque son temas normalmente bien complejos y bien duros de entender por los temas de los cálculos, pero siempre es bueno hacerlo sencillo para que todos podamos entenderlo, porque si se han dado cuenta, todos, así no seamos peruanos, de todos los países que estamos aquí, hemos podido entender un poco acerca de los impuestos. Kiria me dice, muchas gracias, profesora, yo ingresé tarde, pero voy a volver a escuchar la clase. Perfecto, sí, queda grabada la clase, van a poder ver la presentación en la grabación y también ustedes pueden descargarla del aula virtual, ¿ya? Entonces, nos vemos el día, me parece que ya nos estaríamos viendo el día. ¿Qué día nos vemos, Félix? ¿El jueves? Si mal no estoy, ¿no? Porque somos martes y nos toca clases el jueves. El jueves finalizamos clase con el PLAME, ya que es un tema muy importante también que muchas personas he visto que normalmente gestores de recursos humanos o áreas de gestión laboral se equivocan muchísimo en estos temas que también vamos a revisar el día jueves. Entonces, yo les recomiendo que como es la última clase, traigan sus preguntas. ¿Ya? Traigan sus preguntas, aprovechen en hacer todas las preguntas que quieran para que después no estén ahí pagando multas. ¿Ya? Yo no quiero que estén pagando multas o que si son trabajadores tengan alguna pregunta o algún inconveniente con el tema de sus bolitas. Así que eso es conmigo por el día de hoy. Espero nuevamente que les haya gustado la información. Conectemos a través de LinkedIn. De verdad, yo les agradezco mucho por estar aquí en esta clase un día martes a las 9:20 de la noche. Yo sé que es full pesado, así que nada, ya los dejo para que puedan descansar ahí con Félix y nos vemos el día jueves. Te cedo el pase, Félix, para que puedas finalizar la clase y conmigo es todo por hoy. Ya nos vemos el día jueves. Un fuerte abrazo.